Hola, mi nombre es Kera Hudson. Hoy voy a leer a una parte al final del libro por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar plenamente a personas LGBTQ. Ahí uno puede encontrar las acusaciones que llegaron hacia el doctor Ort, que es el editor de el redactador de este libro, en cuanto al distrito nazareno en que él era parte, que es la misma que la mía. Así que al principio vamos a leer las preguntas acerca de la acusación que el distrito le puso hacia él, los cargos que le dieron. La segunda parte será su respuesta a esas preguntas. Y aquí vamos a comenzar. Así que las preguntas que le dieron fueron estas. Preguntas para el doctor Tomás J. Ort. 1. ¿Afirma y apoya la declaración del Manual Nazareno sobre la sexualidad humana y el matrimonio? Si no, ¿qué áreas le preocupan y por qué? En caso afirmativo, ayúdenos a comprender cómo sus declaraciones en la evidencia, el exhibit 1 y 4, y sus creencias personales sobre la sexualidad humana están en armonía o no están en armonía con la doctrina de la Iglesia del Nazareno, específicamente sus comentarios que indican A. Soy uno de los que piensa que la actividad homosexual no siempre es pecaminosa, anexo 1. B. Cuando se le hizo la pregunta, ¿debería permitirse que los ministros de la Iglesia del Nazareno se casen con parejas LGBTQ? Respondiste sí a la primera. ¿Cree que a los ministros nazarenos se les debería permitir realizar ceremonias entre personas del mismo sexo? Si le pidieran hacer una ceremonia entre personas del mismo sexo, ¿lo haría? En su opinión, realizar una ceremonia entre personas del mismo sexo sería una violación de las creencias de la Iglesia del Nazareno y sería motivo para entregar las credenciales de ordenación. ¿Cómo son consistentes y de acuerdo con las declaraciones de la Iglesia del Nazareno sobre la sexualidad humana, sus opiniones y puntos de vista declarados públicamente sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo? 2. ¿Qué quiere decir con inclusión total, con su punto de vista y postura sobre la sexualidad entre personas del mismo sexo? Anexo 1. Estoy a favor de la inclusión total de las personas LGBTQ y más. ¿Para cuál de los siguientes roles está usted a favor de que una persona sexualmente activa con alguien del mismo sexo sea elegible para servir en la Iglesia Nazareno? ¿Como ministro ordenado? ¿Como ministro no ordenado? ¿Como un miembro? ¿Es un puesto de liderazgo electo? ¿Como maestro laico? ¿Como asistente? ¿Otro? Su posición sobre la plena inclusión también incluye ceremonias de matrimonio bendecidas y sancionadas por la Iglesia Nazareno. 3. ¿Afirma y apoya los artículos 1 al 16 del Manual Nazareno? Si no, ¿qué áreas le preocupan y por qué? En caso afirmativo, ¿cómo maneja las discrepancias entre su enseñanza en comentarios públicos, publicaciones de blog, compromisos de conferencias, etcétera, y su apoyo armonioso a los artículos de fe de la Iglesia Nazareno? 4. Ayúdanos a comprender sus afirmaciones sobre la certeza de la existencia de Dios y su comprensión de los artículos 1, 2 y 3. A. Específicamente dices en un blog, porque no estoy 100% seguro de que Dios exista. Nota al calce 9 en la página 5 del documento de acusación. ¿Estás ahora seguro de la existencia de Dios como se establece en el artículo 1, 2 y 3? B. Anexo 5. Conozco a pocos eruditos que piensan que las únicas personas que pueden identificarse correctamente como cristianos son aquellos que piensan que Jesús es Dios. ¿Eres uno de esos eruditos? Si es así, ayúdanos a entender cómo alguien puede ser cristiano sin creer que Jesús es Dios. Artículo 2. C. Recuerda o tiene documentación sobre la conversación en el anexo 5 con Michael Mick Ya. Su comentario dice que le dijiste a Michael que me dijiste que ni siquiera crees que Jesús es Dios mismo. ¿Este comentario refleja con precisión lo que dijo y lo que cree personalmente? ¿O qué quiso decir con esa declaración implícita? ¿Crees que Jesús es Dios como se establece en el artículo 2? Como diferencia,
¿Cómo diferencia sus creencias personales y su rol como ministro ordenado en la Iglesia de Nazareno y su rol como maestro en la Iglesia de Nazareno? ¿Qué responsabilidad tiene un ministro nazareno apoyando a la Iglesia del Nazareno y respetando el oficio de un presbítero ordenado por las declaraciones públicas en línea que hace? ¿Cómo demuestran sus declaraciones y enseñanzas públicas en línea que está totalmente de acuerdo con las declaraciones de la Iglesia del Nazareno sobre la sexualidad humana? Y ahora voy a leer la respuesta de Thomas J. Oord a las acusaciones presentadas por signatorios fuera del distrito de Intermountain, que es la mía, pero reformulada por una junta del distrito Intermountain. Eso se escribió por Thomas J. Oord. Lo que sigue son mis respuestas a las preguntas enumeradas al final de ese documento, las que acaba de leer. Las preguntas fueron formuladas por un comité del Distrito Intermountain de la Iglesia Nazareno en los Estados Unidos, después de considerar 6 amplias acusaciones en mi contra, hechas por un grupo de aproximadamente 10 signatorios. Las personas en este grupo acusador no son miembros del Distrito Intermountain, pero enviaron sus acusaciones al superintendente del distrito, Scott Shaw. Después de hablar con el superintendente general Philly Chambo, Shaw siguió adelante con los procedimientos. El superintendente Shaw se reunió conmigo en noviembre del 2021 para transmitir los cargos originales. Me explicó el proceso y me preguntó qué quería hacer. Dije que enfrentaría las acusaciones y me sometería a la audiencia o juicio tal como se establece en el manual. El superintendente Shaw dijo que elegiría el comité para escuchar mi caso, evaluar mi respuesta por escrito y recibir mi defensa verbal en una fecha por determinar. A partir de entonces, reunió un comité de distrito y nombró el asistente del superintendente de distrito, Brent Dickens, como presidente. En mi opinión, los cargos de mi contra se dividen en 2 partes. Una parte es teológica, la otra es sobre la ética social, específicamente la postura de la denominación sobre las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y queer, LGBTQ, descritas en el Pacto de Conducta Cristiana en Sexualidad Humana y Matrimonio. El comité asignado a mi caso sabiamente dejó a un lado la mayoría de los cargos teológicos formulados por el grupo acusador. Esos cargos revelaron una falta de comprensión de cómo piensa la tradición wesleyan de santidad acerca de la salvación, el amor de Dios, otras tradiciones religiosas y más. Los signatorios acusadores no entienden la variedad de creencias aceptables en la tradición wesleyana de santidad y la Iglesia Nazareno. Debido a que considero que los cargos teológicos no tienen base, los abordaré primero y brevemente. Me ocuparé de las preguntas sobre las personas LGBTQ y el punto de vista de la denominación sobre la sexualidad humana y el matrimonio más adelante. Considero estos últimos asuntos como las razones principales por las que me someto a esta audiencia o juicio. Esos temas brindan la oportunidad de explicar el significado y la primacia del amor en la teología wesleyana de santidad que sustenta a la Iglesia Nazareno. Preocupaciones teológicas. Los artículos de fe de la Iglesia Nazareno. Aprecio, acepto, afirmo y apoyo los artículos de fe en la Iglesia Nazareno. Ocasionalmente me pregunta por qué elegí ser ordenado en la Iglesia del Nazareno y elegí permanecer 30 años después de mi ceremonia de ordenación. Respondo que estoy coaccionado por la teología wesleyana que sustenta los artículos de fe de la denominación. Ningún conjunto de declaraciones puede expresar perfectamente todo lo que uno quiere decir acerca de Dios, por supuesto, y los artículos se revisan constantemente. Aprecio, acepto, afirmo y apoyo los artículos de fe en la Iglesia del Nazareno. No tengo problemas con ellos y veo mis puntos de vista alineados con los artículos. La parte de la pregunta 3 a continuación dice, ¿cómo lidia con cualquier discrepancia entre su enseñanza en comentarios públicos, publicaciones de blog, compromisos de conferencias, etcétera, y su apoyo armonioso a los artículos de fe de la Iglesia del Nazareno? En mi opinión, no hay discrepancias, por lo que considero que la pregunta está mal informada. Aparentemente, mis acusadores interpretan los artículos de manera diferente como yo lo haga.
Lo hago yo. Mis creencias y enseñanzas no se alinean con sus puntos de vista, pero no veo que mi enseñanza conduzca a discrepancias sobre las interpretaciones válidas de los artículos. Y muchos eruditos de la Iglesia Nazareno interpretan los artículos como yo lo hago, especialmente aquellos que con amplia educación teológica. Creo que mis acusadores no entienden suficientemente lo que significa abrazar la teología wesleyana de santidad que sustenta los artículos de fe en la Iglesia del Nazareno. Por ejemplo, hago afirmaciones sobre la verdad en otras tradiciones religiosas que preocupan a mis acusadores. Nuestra teología wesleyana de la gracia preveniente, sin embargo, apoya la obra de Dios en otras religiones, además del cristianismo. La belleza de la tradición wesleyana es que comprende que el amor y la verdad de Dios no están reservados para unos pocos, están disponibles para todos. Sin embargo, considero las afirmaciones del cristianismo más verdaderas y atractivas que las de otras tradiciones religiosas. Esa es la razón principal por la que elijo ser cristiano. O toma mi punto de vista sobre él más allá. Aparentemente mis acusadores no entienden mi postura sobre este tema y consecuentemente han tergiversado mis palabras. Parecen no darse cuenta de la posibilidad de que nadie sea finalmente impenitente para usar la declaración del manual. La gente wesleyana de santidad cree que Dios quiere salvar a todos. Rechazo la idea de que Dios obliga a todos a ir al cielo. No soy lo que muchos llaman un universalista clásico, debido a mi visión de la libertad de las criaturas, otro énfasis wesleyano. Las escrituras y el manual dejan abierta la posibilidad de que el amor de Dios finalmente redima a todas las criaturas a través de la persuasión amorosa. La Iglesia Nazareno es optimista sobre el poder de la gracia de Dios. Creer que Dios existe. Creo que Dios existe. Estoy muy sorprendido por esta pregunta. Sin embargo, no estoy seguro de que Dios exista. Dudo que alguien puede ser 100% seguro, aunque admito que algunas personas afirman estarlo. Incluso si la certeza sobre la existencia de Dios es posible, el manual no requiere que nadie alcance este estado de confianza. A lo largo de la historia, los cristianos típicamente han evitado afirmar estar seguros acerca de Dios. Hablamos en cambio de tener fe. Los cristianos son creyentes, no asegurantes para acuñar una palabra. Sin embargo, no abogo por la fe ciega y a menudo discuto en contra de ella. Hay buenas razones para creer que Dios existe. Las frases que uso para escribir mi postura son que confío razonablemente en que Dios existe o creo que la existencia de Dios es más plausible que no. Estas frases, a mi manera de pensar, apuntan a buenos argumentos, evidencias y experiencias que indican que Dios existe, sin que nadie esté seguro. Por cierto, la mayoría de las personas con las que hablo sobre este tema encuentran un gran estímulo después de escuchar que pueden tener dudas genuinas acerca de Dios y, sin embargo, ser fielmente cristianos. Mi declaración, no estoy seguro, les ofrece esperanza. Se sienten aliviados al escribir las palabras de Phineas Brissi de que la fe no es la ausencia de duda, es elegir creer a pesar de la duda. Jesús y Dios. A lo largo de los siglos, los cristianos han tratado de discernir cómo dar sentido a la relación de Jesús con Dios. Algunos pasajes de las Escrituras dicen que Jesús tiene una relación única con aquel a quien llama Abba. Los escritores bíblicos una y otra vez dicen que Jesús revela a Dios. Y yo lo afirmo firmemente. En este sentido, creo que Jesús es divino. Estoy de acuerdo con las escrituras y el manual. Los cristianos tenemos varias teorías de por qué Jesús no tenía los atributos que creemos que caracterizan a Dios. Uno que he citado en muchos escritos dice de que los atributos fueron dejados a un lado en la encarnación. A menudo Filipenses 2 es la base de esta teoría y he escrito mucho sobre esto. Se ajusta a lo que yo y otros eruditos llamamos una cristología del espíritu. Jesús respondió perfectamente al espíritu y reveló la naturaleza del amor de Dios. Un modelo trinitario que dice que Dios se revela en Jesús tiene más sentido para mí. Casi todos los cristianos piensan que Dios es omnipresente y omnisciente,
por lo que queremos decir que Dios está presente en toda la creación y Dios sabe todo lo que es posible saber. Pero Jesús claramente no era omnipresente y carecía de un conocimiento completo, ilustrado por las preguntas que a menudo hacía y las declaraciones que hacía. Por ejemplo, ¿quién me tocó? Nadie sabe el día ni la hora excepto el Padre. Decir simplemente Jesús es Dios puede interpretarse fácilmente como que Jesús también era omnipresente u omnisciente, lo cual según la Biblia no lo era. No recuerdo los detalles de la conversación con Michael Micaliea, anotados en la pregunta 4C a continuación. Sospecho que mi punto en el intercambio era simplemente decir que si bien Dios revela a Dios, no tenía todos los atributos que muchos cristianos afirman que Dios tiene. Pero lo que es más importante, no veo ningún conflicto entre mis puntos de vista y las declaraciones de Manuel sobre Jesús. Afirmo el artículo de fe de Jesús. Preocupaciones sobre la sexualidad. Durante décadas he trabajado por cambios en las declaraciones de la Iglesia Nazarena sobre las personas LGBTQ, sus identidades y prácticas sexuales. Desde mi punto de vista, nuestras declaraciones denominacionales no reflejan bien el amor y el corazón de la teología wesleyana de santidad. Me alegro del progreso logrado en la reciente reescritura de la Declaración de Matrimonio y Sexualidad en la Asamblea General, pero creo que se necesitan más cambios. Mi deseo de ver cambios en el manual proviene de mi amor por Dios, por los miembros de la Iglesia Nazareno, por las personas LGBTQ y por los amigos y familiares de las personas LGBTQ. Creo que a Dios le complacen las prácticas sexuales LGBTQ saludables y Dios afirma las identidades no heteronormativas. Creo que la Iglesia del Nazareno debe imitar el amor de Dios, complaciéndose de la misma manera. Soy uno entre un número considerable de miembros de la Iglesia del Nazareno que afirman a personas LGBTQ. Digo un número considerable porque no sé el total exacto. La mayoría de los miembros que afirman son reacios a decirlo en público, aunque muchos me divulgan sus creencias en privado. Por afirmación LGBTQ me refiero a que muchos miembros de la Iglesia Nazareno creen que la orientación, la identidad y el comportamiento sexual no heterosexual, por ejemplo, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, expresados en una relación de pacto, son compatibles con una fe cristiana auténtica. Como prueba de esta afirmación, me baso en el Centro de Investigación Pew. Una encuesta de Pew de 2007 mostró de que 31% de los que se identifican con la Iglesia Nazarena pensaban que la sociedad debería aceptar a la homosexualidad. Ese porcentaje saltó al 40% en 2014. Sospecho que el porcentaje es más alto hoy, pero Pew no ha publicado las cifras actuales. Suponiendo que la Iglesia Nazareno de Estados Unidos tenga alrededor de 600,000 miembros, las encuestas de Pew sugieren que más de 200,000 nazarenos de Estados Unidos tienen puntos de vista sobre asuntos LGBTQ similares a los míos. De mis conversaciones con pastores y laicos en el distrito Intermountain, creo que el porcentaje de personas afirmativas en el distrito es mayor. Incluso si esas encuestas y estimaciones están fuera de varios puntos porcentuales, sigue siendo cierto que un número considerable de miembros de la denominación piensa que la sociedad debería aceptar a personas LGBTQ y sus comportamientos. Cada persona que conozco que piensa que la sociedad debería aceptar a personas LGBTQ también piensa que la denominación debería aceptarlos. Tienen el mismo estándar de amor para la iglesia y para la sociedad. Un informe Barna indica de que el 46% de los cristianos participantes menores de 40 años quieren más leyes para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos LGBTQ. Esto no es el mismo que decir que ser LGBTQ es compatible con la fe cristiana. Por supuesto, pero la mayoría de los que quieren protección y derechos también afirman a personas LGBTQ. En otras palabras, piensan en estos asuntos de manera muy parecida a como lo hago yo.
Las dos inclusiones principales de ese informe de Barda son: uno, los cristianos estadounidenses aceptan cada vez más a las personas LGBTQ y su comportamiento sexual. Y dos, los cristianos estadounidenses más jóvenes lo aceptan más que los estadounidenses mayores. Según las encuestas de Pew y Barna y mis propias interacciones, sospecho que la mayoría de los jóvenes nazarenos de Estados Unidos quieren que cambien los puntos de vista de la Iglesia del Nazareno sobre los temas LGBTQ. Y desde mi tiempo hablando en Europa, creo que el porcentaje de jóvenes nazarenos europeos que quieren un cambio es aún mayor. Si los puntos de vista de los jóvenes finalmente se convierten en los puntos de vista de la mayoría, la Iglesia Nazarena sufrirá cambios en las próximas décadas. Hemos revisado muchos temas en el Pacto de Conducta Cristiana durante mi siglo pasado. Debemos esperar y dar bienvenida a los cambios relacionados con asuntos LGBTQ. Mi experiencia hablando en casi todas las instituciones de educación superior de la Iglesia Nazarena de los Estados Unidos y en muchas instituciones nazarenas en el extranjero me dice que la mayoría de los estudiantes universitarios y profesores afirman a las personas LGBTQ. Muchos me hablan de esos asuntos en privado por temor a las acusaciones y al trato que estoy recibiendo actualmente. Quieren un foro seguro, sin temor a represalias, para defender la inclusión total de personas LGBTQ en la Iglesia del Nazareno. Entonces, ¿debo permanecer o me debo ir? Muchas personas, especialmente jóvenes e incluso algunos pastores, abandonan a la Iglesia del Nazareno debido a su postura actual sobre las personas LGBTQ. Una encuesta del 2008 de 20 religiones y denominaciones dijo que la tradición de santidad, de la cual la Iglesia del Nazareno es la denominación más grande, es la peor de todos los grupos religiosos en retener a los jóvenes. Solo el 32% de la juventud nazarena permanece en la denominación. Una encuesta similar en 2015 no mostró cambios en esta tasa de salida. Algunos miembros que quieren cambios en los asuntos LGBTQ me piden consejos sobre si deben quedarse o irse. Les dan consejo caso por caso. Algunos se van para convertirse en metodistas, luteranos, episcopales o algo más. Respeto sus decisiones y les deseo lo mejor. Algunos se quedan, a pesar de pensar que la visión de la denominación sobre la sexualidad humana no es amorosa, no bíblica o simplemente está fuera de lugar. Algunos jóvenes pastores y eruditos y líderes que afirman la comunidad LGBTQ permanecen en la Iglesia del Nazareno. Yo también respeto estas decisiones. ¿Por qué algunos se quedan a pesar de no estar de acuerdo con el manual de material LGBTQ? Esas son razones que a menudo escucho. Uno, familia y amistad. Muchos miembros de la denominación que afirman a personas LGBTQ tienen fuertes lazos familiares y de amistad con personas de la Iglesia del Nazareno. En lugar de pensar que las creencias y las reglas son primordiales para la membresía, piensan en la denominación como una familia o una comunidad íntima. Como saben, esta forma de pensar acerca de la Iglesia tiene un fuerte apoyo bíblico. Este enfoque asume que las personas son más importantes que las reglas. Además, ¿dejas una familia solo porque otros miembros tienen creencias que tú no? Especialmente cuando tantos de tus hermanos creen como tú. La amistad y familia son más importantes que las reglas y las regulaciones. Dos, cambio de grupos. Algunos de los que quedan son estudiantes de nuestra historia denominacional. La Iglesia del Nazareno ha cambiado su punto de vista sobre muchos temas, especialmente los temas del pacto de conducta cristiana. El divorcio ahora se considera apropiado en algunos casos. Por ejemplo, aunque todavía se menciona en el pacto junto con el matrimonio entre personas del mismo sexo. La joyería es común hoy en día, pero una vez fue condenada. Pocos miembros hoy en día lo piensan dos veces antes de ir al teatro o al circo, pero estas prácticas eran prohibidas en el manual de 1928. La denominación ha cambiado de opinión sobre el baile, las películas y muchos otros temas en el Pacto de Conducta Cristiana.
Los líderes denominacionales también se dan cuenta de que el contexto es importante. En algunos contextos africanos toleramos la poligamia entre los miembros de la Iglesia Nazareno. En algunos contextos europeos, los miembros consumen alcohol sin temor a las repercusiones. El divorcio ya no conlleva el estima entre los nazarenos estadounidenses que alguna vez tuvo. Los grupos cambian, incluidos los grupos denominacionales. ¿Por qué pensar que la Iglesia Nazarena mantendrá su postura actual sobre LGBTQ? Hicimos avances positivos en la reciente Asamblea General para alterar la visión oficial de la denominación, pero necesitamos más cambios para que la Iglesia Nazareno afirme plenamente a personas LGBTQ. Muchos se quedan esperando de que eventualmente llegue el cambio, ojalá más temprano que tarde. El optimismo de la gracia me lleva a creer que la denominación eventualmente verá que el amor la llama a abrazar y afirmar a las personas LGBTQ. 3. Experiencia amorosa. Otros creen que la teología de la denominación implica que las personas LGBTQ y sus prácticas amorosas deben ser afirmadas. Como yo, algunos citan el amor como el núcleo del mensaje de santidad. Otros consideran que la experiencia religiosa es vital para discernir la fe cristiana auténtica. Conocen a personas LGBTQ que tienen testimonios cristianos vibrantes. Aquellos que se oponen a las personas y las actividades LGBTQ a menudo hacen referencia a 7 u 8 versículos bíblicos para respaldar su punto de vista. Eruditos bíblicos, teólogos y especialistas en ética cristianos han escrito tomos masivos sobre este material. Muchos argumentan que estos versículos solo aplican a prácticas antiguas que no son idénticas a los asuntos LGBTQ contemporáneos o que esos versos reflejan prejuicios culturales de su época. El testimonio bíblico sobre el sexo y el matrimonio es complejo. Muchas personas en la Iglesia Nazareno ya respaldan ese enfoque general de la interpretación bíblica cuando defienden la condición plena de la mujer en el ministerio. De hecho, podríamos citar más pasajes bíblicos que relegan a mujeres a roles serviles que versículos que condenan a las personas y el comportamiento LGBTQ. Y sin embargo, la Iglesia del Nazareno privilegia correctamente a las escrituras que respaldan el estatus pleno de la mujer en el ministerio y la igualdad en el matrimonio. Muchos de los pasajes citados piden amor e igualdad para todas las personas. El amor y la experiencia vivida son importantes y deberíamos usar esta hermenéutica para las preocupaciones LGBTQ. La diferencia teológica. Otros miembros de la Iglesia Nazareno me preguntan si deberían irse por diferencias teológicas con la denominación. Esas diferencias no son con las declaraciones sobre la sexualidad humana y el matrimonio. No están de acuerdo con los artículos de fe. Les digo que los artículos no fueron transmitidos desde el cielo y cada uno permite una variedad de interpretaciones. Los artículos también han cambiado con el tiempo, al menos hasta cierto punto. Los artículos 15 y 16 están pasando por una revisión importante y el futuro traerá más cambios. Muchos dicen que sus puntos de vista teológicos difieren drásticamente de los artículos. Algunos creen, por ejemplo, que el punto de vista de la denominación sobre la infalibilidad bíblica es demasiado suave. Quieren una declaración del manual que afirme la infalibilidad bíblica absoluta. Otros piensan que los artículos están en desacuerdo con la soberanía de Dios. Creen que Dios tiene el control y que no tenemos libertad para hacer otra cosa que no sea lo que Dios decida. Algunos piensan que los artículos de fe están equivocados sobre el infierno, el pecado original, las mujeres en el ministerio, la santificación como transformación o alguna otra cosa. En estas conversaciones me doy cuenta de que algunos miembros de la denominación realmente quieren una teología calvinista o católica o algo más. Así que con amor les digo que consideren unirse a otra comunidad. ¿Me equivoco al alentar a algunos a irse, pero alentar a otros miembros del LGBTQ a quedarse? No me parece. Como yo lo veo, la teología esencial de la Iglesia Nazareno es compatible con creer que las personas LGBTQ son bienvenidas en la denominación. Esto es lo que quiero decir.
El núcleo de nuestro mensaje de santidad es el amor. Amor no significa que aceptamos cualquier comportamiento o creencia en absoluto. Significa que queremos el bienestar de los demás. Buscamos la transformación de nosotros mismos, de toda la creación. Algunos comportamientos LGBTQ, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pueden promover el bienestar. Es bueno y saludable. Representa los valores del reino de Dios. La transformación de Dios desea rara vez requiere que las personas LGBT cambien su orientación sexual, identidad o comportamiento amoroso. La transformación que Dios desea rara vez requiere que las personas LGBTQ cambien su orientación sexual, identidad o comportamiento amoroso. Permítanme decirlo de otra manera. Las personas LGBTQ pueden vivir vidas cristianas. Algunas de las personas más cariñosas que conozco no son heteronormativas. Vivir vidas cristianas es el evangelio de la santidad y algunas personas LGBTQ actúan como Cristo. Ellos aman como Jesús amó y su identidad y comportamiento como personas LGBTQ no es un obstáculo para que sean como Cristo. El amor nos llama a ser fieles en nuestros compromisos de pareja. Quienes se comprometen con la monogamia, ya sea el matrimonio heterosexual o entre personas del mismo sexo, están llamados a ser fieles a Dios y su pareja y al reino. Si la Iglesia Nazareno, como pueblo que busca la pureza, quiere alentar la fidelidad amorosa y desalentar la promiscuidad, debe respaldar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La denominación también debería liderar el camino en la defensa de las personas transgénero. Debería reconocer la variación de la atracción experimentada por las personas bisexuales, etc. Como aquellos que se preocupan por los marginados, los nazarenos deben ser aliados de las personas LGBTQ en lugar de ser adversarios. Y aquí vamos a parar por un ratito para comenzar otro video para la segunda parte. Gracias por escuchar esta primera parte de las acusaciones y la respuesta del doctor Orth.